Bueno, a continuación vamos a ver el sistema denominado embragues, acoplamientos hidráulicos, que forman parte de la bolilla o unidad de transmisión. Como un adelanto de lo que vamos a continuar viendo en la clase próxima, vamos a comenzar con el sistema de los embragues, hablando de un embrague de discos. El tema del embrague es importante reflexionar de que se hace imprescindible en toda máquina automotriz un sistema que le permita seleccionar las marchas más adecuadas de acuerdo a la potencia a entregar, y los mecanismos permiten acoplar y desacoplar el motor de la transmisión más eficientemente. Entonces, la transmisión de velocidad es la responsable del proceso de selección de marcha y por lo tanto es imprescindible y simple que para su acoplamiento se utilice un embrague mecánico o hidráulico. ¿Cómo se logra este proceso de selección de velocidad? Si tenemos que tener presente las distintas velocidades del motor en RPM y que la potencia es una sola curva, veremos que tenemos para elegir distintos rangos de velocidades de transmisión y de traslación. Entonces, para una velocidad determinada, la caja de velocidad selecciona primera velocidad y para esta potencia va a tener esta RPM y esta velocidad de traslación. Si yo elijo otro par de engranajes para relacionarse entre sí, voy a lograr a lo mejor una mayor velocidad de traslación mediante una reducción o una multiplicación de la velocidad. A medida que sigo aumentando esta velocidad, voy aumentando la velocidad de traslación debido a que la rotación de cada engranaje aumenta su velocidad también por cada cambio que voy haciendo. Luego, en kilómetros por hora, tendré la posibilidad de seleccionar distintas velocidades con la misma potencia motriz que dispongo. Pero, sin embargo, para acoplar y desacoplar es necesario que tengamos a mano un sistema de acople y desacople del motor y de la transmisión. El motor y la transmisión se desacoplan mediante un embrague. El embrague es un sistema que acopla el volante con el eje primario de transmisión de la caja de velocidad y luego se efectúa la reducción de velocidad necesaria en primera, segunda, tercera velocidad según cuál sea la necesidad. En este caso estamos viendo un sistema, una cadena cinemática de un tractor neumático donde además tenemos un diferencial y un par de engranajes denominados engranajes de mando final. Bueno, el embrague está compuesto por una serie de mecanismos. La posición normal es embragado, significa que la rotación de cigüeñal es la misma que va a la caja de cambios y a las ruedas. Cuando se selecciona el embrague, lo que se hace es desembragar o separar el cigüeñal del eje de cambio. ¿Cómo? Para eso tengo un volante B, está cortado acá en un cuarto de círculo, un volante que se vincula con un disco de embrague F, el volante de embrague, el disco de embrague F, perdón, tiene un disco de fricción con una cinta de ferodo que es responsable de vincular el volante con la placa de embrague que también está cortada acá, parcialmente se ve la placa de embrague que se vincula mediante el disco a el volante. De esta manera, cada vez que esto se junten, va a quedar vinculado por el rozamiento y va a ser una única pieza que va a girar a la misma velocidad el cigüeñal en cambio junto con este conjunto de discos. La placa de embrague está sujeta a esta tapa o carcasa mediante palancas y a su vez resortes. Estas son las responsables de que cuando se empuje estas palancas se pueda desacoplar el disco de ferodo interior y de esta manera se desacopla el volante de la placa de embrague. Luego el eje de cambios queda desacoplado del cigüeñal. Es el momento que se seleccionan las marchas. ¿Cómo se hace esto? Se aprieta estas palancas simultáneamente, son tres, mediante un collar que está ubicado acá y que es movido desde el pedal de embrague que acciona este juego de palancas
y oprime al collarín o crapodina que se encuentra acá en este sector que está indicado con E. La crapodina entonces es el que recibe el empuje del pedal de embrague y a su vez está girando con el cigüeñal a la misma velocidad. De esta manera se logra el desembrague. Si suelto el pedal de embrague, las palancas son repelidas mediante unos resortes en sentido opuesto y se cierra el conjunto nuevamente, queda embragado y funcionando a la misma velocidad. Bien, a continuación se observa un embrague desarmado donde se ve el disco del embrague, se ve la placa de embrague, que son piezas circulares que son perfectamente pulidas en sus frentes y permite una adhesión perfecta con esto. Además se ve el conjunto de placa volante donde se sujeta las palancas de desembrague, donde se sujetan los resortes en estos cilindritos, los resortes que permiten mantener unido, empujado contra el disco de embrague a la placa de embrague. Y por otro lado tenemos las crapodinas que están ubicadas en esta parte y se vinculan mediante estas palancas de desembrague y la presión de la palanca del pedal de embrague viene hacia acá apoyando en estas crapodinas que giran a la velocidad que gira el cigüeñal. Otra variante importante es la que tenemos en este caso para que tengan una mejor transmisión de potencia y que sea más suave. En este caso los embragues tienen un disco de baño húmedo y no es un solo disco de embrague, sino que son 3, 4, vinculado con 3 placas de embrague y de esta manera la transmisión de movimiento a este volante va a ser con mayor potencia, dado que la mayor fricción, dado por más cantidad de superficies de discos y placas, permite transmitir una potencia mayor al eje de salida del embrague. Por lo demás, tiene una palanca de desembrague con su correspondiente crapodina, su collarín de empuje, las palancas de desembrague que se repiten igual que en los casos anteriores. En este caso se ve el resorte y el perno de sujeción del conjunto de embrague donde va sujeta las placas de embrague a el volante. De esta manera va a haber una transmisión de movimiento desde el cigüeñal al volante. Este eje está sujeto por un ruleman en la parte delantera y otro ruleman en la parte trasera. La parte delantera está metida dentro del volante motor y la parte trasera está sujeta por la carcasa del embrague, que es la que contiene todo el aceite en suspensión por gotas finitas y va rebalsando hacia abajo, pero no hay nivel de aceite, sino que es una niebla de aceite la que mantiene todo el sistema lubricado en las placas correspondientes. Esto que tenemos acá es un cilindro de desembrague que reemplaza el juego de palancas, donde en el interior tengo un cilindro que se llena con aceite hidráulico que viene por esta cañería, el que empuja este pistón y este vástago hacia abajo. Al empujar hacia abajo hace que esta palanquita gire alrededor de este punto fijo y de esta manera este punto fijo hace que la palanca de desembrague accione y acople y desacople el embrague correspondiente. Bien, acá tenemos la descripción y a continuación lo que vemos es un acoplamiento hidráulico. El acoplamiento hidráulico tiene la gran ventaja que reduce la fricción en forma de vibraciones cada vez que se acopla y desacopla el embrague. Esto ocasiona muchos inconvenientes debido a sus cambios bruscos en que se hacen los cambios. Para evitar esto, el acoplamiento hidráulico lo que reemplaza es esa vinculación seca por una vinculación viscosa, donde el impulsor que tenemos, de este lado recibe la fuerza del cigüeñal y en el interior, en un circuito cerrado, en una taza bien hermética, se encuentra el rotor que recibe el aceite impulsado por el impulsor y este a su vez gira llevando el movimiento hacia el eje de salida que va hacia el árbol de entrada a caja de cambios.
¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento es muy simple. Por ejemplo, si yo tengo un ventilador que está conectado, funcionando, frente a un ventilador similar, de similares características, enfrentado, desconectado, que no funciona, el ventilador que funciona empuja e impulsa el aire hacia el ventilador detenido, de tal manera que se vinculan las paletas y en el momento que el rozamiento hace que se vinculen las paletas del ventilador impulsor con las paletas del ventilador impulsado, va generando el movimiento del impulsado aunque no esté conectado. De esta manera van a girar los dos simultáneamente a la misma velocidad, lográndose de esta manera el acoplamiento hidráulico correspondiente. De la misma manera sucede con el acoplamiento hidráulico con un fluido viscoso como el aceite en lugar del aire. En este lugar va a ser cerrado, no herméticamente, no un lugar abierto, pero el funcionamiento es el mismo. El impulsor va a impulsar el aceite que choca contra el impulsado, y el impulsado es movido por este y vuelve a rebotar y a circular de tal manera que va haciendo un circuito cerrado cada laberinto de aceite, y de esta manera va a moverse simultáneamente el impulsor y el impulsado, de tal manera que van a quedar acoplados el cigüeñal con el eje de salida. El convertidor de par tiene la gran ventaja que además de lograr este acoplamiento suave y viscoso, le da la gran utilidad de poder multiplicar la fuerza en el momento que se acopla el cigüeñal con el árbol de transmisión y el eje primario de transmisión. Entonces, cuando se acopla, lo que hace es aumentar el par o fuerza útil para poder superar una inercia, por ejemplo, una topadora detenida que tiene mucha inercia, necesita tener fuerza para poder moverse. Entonces, si utiliza normalmente la velocidad de la caja de cambio en primera velocidad, puede que no sea suficiente par para vencer esa inercia. Por lo tanto, lo que sucede es que al ponerse un estator sujeto en movimiento de la carcasa, en el interior entre la turbina y la bomba, entre la bomba y la turbina, hace que se multiplique la fuerza, aunque las RPM no sean suficientes para moverse a la misma velocidad del rodete con cigüeñal y el eje motriz. De esta manera se multiplica el par de fuerza en el vínculo bomba, estator, turbina, y con lo cual, una vez que alcanzó el régimen de velocidad, ambos conjuntos, turbina y bomba, giran juntas y ya la cupla sigue siendo la misma que tiene el motor. No hay multiplicación, pero hasta ahí se puede obtener un importante funcionamiento. Este fenómeno se denomina paro del convertidor y dicha relación varía desde 3,29 a una vez la cupla del motor desde detenido a régimen. Quiere decir que si la cupla del motor es 1, con el uso del convertidor de torsión, la cupla del motor va a ser de 3,29. Entonces, esa fuerza es importante para poder moverla a la máquina. Se utiliza en función de la salida de la turbina dentro del convertidor, un ángulo que maximiza la fuerza hidráulica desarrollada hasta que el ángulo es mínimo al máximo de RPM en la turbina. El mismo fenómeno ocurre al desacelerar, en ese caso, en sentido inverso. El esquema del convertidor es como sigue, donde se ve la bomba movida por el motor, el estator que va sujeto a la carcasa y luego el rotor o turbina que va sujeto al árbol de salida que va a la transmisión. De esta manera se logra con el circuito de aceite desde la bomba a la turbina y el estator que cambia el movimiento en la dirección, una multiplicación de fuerza que permite tener una fuerza en la salida mayor que en la entrada. Bueno, con esto finalizamos esta unidad
donde vimos los convertidores de torsión, donde vimos los acoplamientos hidráulicos y los embragues, que son piezas imprescindibles para el funcionamiento de la transmisión, que será el tema de la próxima unidad a desarrollar.